Isabela. Historia de una mujer que se construyó a sí misma. Capítulo 1. El silencio que dolía más que el ruido. La niña que nunca pudo decir su nombre. Hay recuerdos que no se sienten como escenas aisladas, sino como atmósferas. La infancia de Isabela era así. Un aire espeso, una bruma suave que envuelve sin sofocar, pero que nunca deja ver el sol del todo. Su alma era ligera, delicada, como un rayo de luz atrapado en un frasco, pero el mundo que la rodeaba parecía no tener lugar para esa luz. A veces recuerda las mañanas frías donde se vestía apurada para ir a la escuela, la ropa rígida, el uniforme que no pertenecía a su cuerpo, la incomodidad en la piel. Se abrochaba los botones, sintiendo que cada uno apretaba un poco más la verdad que no podía decir. En el espejo del pasillo, aquel que siempre estaba un poco manchado de polvo, veía un rostro que no coincidía con la voz que sonaba dentro de su mente. No sabía que existía una palabra para lo que sentía. Solo sabía que el mundo parecía escrito en un idioma donde ella no encontraba su pronombre. Había días en que imaginaba otra versión de sí misma. Una niña de cabello suelto corriendo por un parque sin miedo al viento, riendo con una risa que nadie podía apagar. Esos flashes siempre venían cuando estaba sola, en silencio, como pequeños mensajes que se escabullían desde su futuro. En casa, su rol estaba marcado desde temprano. No hacía falta que se lo dijeran. Sabía leer el cansancio, el dolor ajeno, la tensión flotando en las paredes. Era la niña que calmaba, que acomodaba, que se hacía chiquita cuando la energía de los adultos ocupaba demasiado espacio. Nadie la obligó a ser fuerte, pero la vida la empujó tan pronto que no tuvo tiempo de aprender a ser débil. Y entre todas esas responsabilidades silenciosas, quedó algo sin nacer, su nombre, el verdadero. Ese que un día la definiría, pero que en aquel entonces permanecía escondido como un pétalo cerrado. Isabela siempre estuvo ahí, dormida en su pecho, esperando que el tiempo la tocara con una mano cálida. Cuando lo recuerdo, dice ella, siento como si escuchara un eco chiquito repitiendo, estoy aquí, estoy aquí. Pero de niña no podía escucharlo todavía. La guerra muda dentro del cuerpo. Habitar un cuerpo que no te reconoce es como despertar cada día en una casa ajena. Todo funciona, todo está en su lugar, pero nada te pertenece. Isabela recuerda esa sensación como un peso suave pero constante, como una cuerda tensada entre lo que mostraba y lo que realmente era. Un ejemplo perfecto ocurre en una escena que se repite en su memoria. Está en su dormitorio, una tarde cualquiera. La luz del sol entra filtrada por las persianas, creando líneas doradas sobre el piso. Ella se queda quieta frente al espejo, sosteniendo la respiración. No se mira por vanidad, se mira buscando respuestas. Pero cuanto más observa su reflejo, más ajeno se siente. La mandíbula, el torso, la forma en que la ropa cae, todo le parece un disfraz que nunca eligió. Esa incomodidad no era solo visual, era física. En el pecho, una presión como si algo quisiera salir. En la garganta, un nudo que se formaba cada vez que debía usar un pronombre que no la nombraba. En el estómago, un vacío que se confundía con hambre, pero que en realidad era tristeza comprimida. La batalla era silenciosa, pero real. Nadie la veía, nadie la escuchaba. Isabela se movía por el mundo como si nada pasara, cumpliendo con lo esperado, estudiar, ayudar, acompañar. Pero adentro había un huracán. Dudas, miedo, confusión. Un torbellino de emociones que la hacían sentir que vivir era sostenerse de una soga invisible, siempre a punto de romperse. Aún así,
Entre todas esas tormentas, había algo que resistía, una llama chiquitita, una sensación que aparecía en los momentos menos esperados. Cuando veía a una mujer caminar con gracia, cuando escuchaba una canción suave, cuando imaginaba historias donde podía ser quien realmente era. Esa llama era Isabela queriendo nacer, queriendo tener cuerpo, queriendo tener nombre. Esa llama nunca se apagó. La casa donde siempre faltaba un abrazo. El hogar de Isabela no era un lugar sin amor, era un lugar cansado, un sitio donde la vida había golpeado demasiado fuerte, demasiado pronto. Había discusiones pequeñas que se convertían en silencios largos, preocupaciones que llenaban la mesa como platos invisibles, responsabilidades que caían sobre ella, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una escena la define con precisión. Domingo por la noche. La televisión está encendida, pero nadie la mira. El sonido del noticiero llena la habitación como una pared que evita conversaciones. Isabela está sentada a la mesa, jugando con un trozo de pan entre los dedos. El ruido de los cubiertos contra los platos es el único diálogo real. Nadie pregunta cómo está. Nadie pregunta qué siente. Nadie nota su mirada perdida. Ella traga saliva y sonríe, como siempre. Por dentro, desea que alguien la abrace sin motivo. Pero ese abrazo nunca llega. En ese hogar aprendió a relacionarse con el mundo desde la prudencia. Aprendió a medir su volumen, a controlar sus emociones, a no pedir espacio. Aprendió que era más fácil ser útil que ser vulnerable. Aprendió que la ternura era escasa y que la atención debía ganarse con esfuerzo. Pero también aprendió otra cosa, que su corazón era capaz de una sensibilidad que pocos tienen, que su forma de ver el mundo no era un defecto, sino un don, que aunque la casa no la abrazara, su interior estaba lleno de brazos esperando un lugar donde desplegarse. La falta de abrazo fue su herida, pero también fue la semilla de su transformación. Allí, en ese silencio que dolía más que el ruido, Isabela comenzó a nacer. Lentamente, en secreto, como una flor que abre sus pétalos de madrugada. Capítulo 2. Cuando el mundo comenzó a quebrarse. Las pérdidas, la soledad y el cuerpo que no obedecía. La adultez no llegó a la vida de Isabela como un amanecer cálido. Llegó como un cielo que se oscurece de repente, como esas tormentas que sorprenden aun cuando el día parecía estable. Un día estaba creciendo, aprendiendo, soñando, y al siguiente estaba sosteniendo responsabilidades que no tenían edad. Las enfermedades familiares, los silencios prolongados, las tensiones que llenaban el aire como humedad antes de llover. Todo parecía volverse demasiado real, demasiado pronto. Una escena la acompaña siempre que piensa en esa etapa. Una tarde gris, sentada al borde de su cama, con las luces apagadas porque la claridad que entraba por la ventana alcanzaba para ver. En sus manos tenía el celular, con un mensaje que contenía malas noticias. Estaba sola. No era la primera vez, pero ese día la soledad pesaba distinto, como si se hubiera vuelto un abrigo demasiado grande para su cuerpo. Mientras leía y releía ese mensaje, sintió cómo una presión le apretaba el pecho, como si algo interno se desgarrara en silencio. Intentó llorar, pero no pudo. La lágrima nunca salió. Se quedó así, inmóvil, observando el suelo, sintiendo que el mundo seguía avanzando mientras ella se quedaba detenida. Ese fue el día en que comprendió que la vida adulta no pedía permiso para instalarse. Y mientras el mundo exterior se quebraba, también lo hacía su cuerpo. La comida se volvió un refugio, un modo de calmar la angustia que se acumulaba en el pecho como piedras. No era hambre, era un intento desesperado de sentir algo dulce cuando el resto de la vida se había vuelto amarga. Recuerda un momento muy preciso. Estaba en la cocina, a oscuras, comiendo un trozo de pan dulce directamente con las manos. El azúcar se pegaba a sus dedos, pero ella no sentía sabor, solo un temblor en la mandíbula,
un vacío en el estómago que no era físico. ¿Por qué no puedo parar?, susurró. Pero la cocina no respondió. Su cuerpo cambiaba, y cada cambio era una nueva capa de desconexión. Le quedaba la ropa ajustada, le dolían las piernas de cargar su peso, le costaba mirarse al espejo sin sentir una punzada en el corazón. No era solo apariencia, era sentir que su propio cuerpo se alejaba cada vez más de la mujer que vivía dentro de ella. La ansiedad se volvió compañera silenciosa, siempre presente. La seguía de habitación en habitación, se sentaba a la mesa con ella, se acostaba en la cama sin pedir permiso. A veces se manifestaba como una tensión en la nuca, otras como una vibración interna, otras como un pensamiento repetitivo que no se dejaba atrapar. Pero incluso en ese caos, un hilo finísimo de vida seguía latiendo dentro de ella. Isabela no sabía todavía que ese hilo era su renacer llamándola desde lejos. Un renacer que aún no tenía forma, pero que ya respiraba. El derrumbe. Ansiedad, comida como refugio, noche sin descanso. El derrumbe no fue un acontecimiento repentino. Fue una acumulación lenta, casi imperceptible, como cuando una gota cae siempre en el mismo punto hasta que la piedra se rompe. Isabela vivía días que parecían normales desde afuera, pero que por dentro eran verdaderas pruebas de resistencia. Una noche es especialmente vívida en su memoria. Se encontraba acostada, mirando el techo. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la pequeña luz del cargador titilando en la pared. Escuchaba el sonido del ventilador girando, una y otra vez, como un péndulo que marcaba un tiempo que ella no podía seguir. Su mente estaba despierta, demasiado despierta. Los pensamientos llegaban como pájaros chocando contra una ventana, rápidos, ruidosos, desconcertados. ¿Y si nunca cambia nada? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo esto es mi culpa? ¿Y si no puedo más? Cada pregunta dolía como un pinchazo en el estómago. Su respiración se aceleraba. Se llevaba las manos al pecho, tratando de regular un ritmo que no respondía. Sentía un temblor en la piel, una inquietud en las piernas, una presión en los hombros como si todo el cansancio acumulado quisiera caer sobre ella de una sola vez. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Abrió la heladera. No sabía qué buscaba. Algo dulce, algo suave, algo que pudiera llenar un hueco que no tenía forma. Mordió una medialuna fría, sintiendo la textura deshacerse en su boca sin verdadero sabor. El azúcar no calmaba la tristeza, pero sí le daba unos segundos de silencio mental, unos segundos de no pensar, unos segundos de tregua. Pero la tregua era breve. Al terminar, volvía la culpa, y con ella, el ciclo. La ansiedad también aparecía de día, disfrazada de obligaciones. En el trabajo, por ejemplo, recordaba sentir que todo estaba fuera de control aunque no hubiera ningún problema real. Sus manos sudaban cuando tenía que hablar con alguien. Sentía un calor repentino en la nuca cuando algo inesperado ocurría. En el colectivo, el ruido le hacía doler el pecho. En la calle, el aire era demasiado frío o demasiado denso, nunca justo. Y aún así, se levantaba cada mañana, se vestía, iba a trabajar, sonreía, sostenía a otros. Ese era el misterio, la fuerza invisible que le empujaba aunque se sintiera rota por dentro. Isabela seguía, no porque pudiera, sino porque no le habían dado nunca permiso para detenerse. Hasta que un día, algo cambió. La chispa mínima, la voz que dijo, tal vez aún pueda cambiar. El día que la chispa apareció, no fue un día especial. No hubo señales ni gestos simbólicos. Fue un día común, con la casa en silencio, los platos secándose en la mesada y una tarde tibia entrando por la ventana. Isabela estaba de pie frente al espejo del baño. La luz amarillenta iluminaba su rostro cansado, los ojos hinchados de tantas noches sin dormir, la piel que parecía haber perdido brillo.
Apoyó las manos en el borde del lavabo y dejó caer la cabeza hacia adelante, como quien se rinde. Y entonces ocurrió. No una revelación, no una epifanía, solo una frase muy pequeña. ¿Y si puedo cambiar? Fue tan suave que al principio pensó que la había imaginado, pero volvió. ¿Y si no tengo que vivir así para siempre? ¿Y si esto no es mi forma final? ¿Y si todavía puedo nacer? Ese instante, ese microsegundo, fue el verdadero punto de quiebre. La primera vez que su mente, en lugar de castigarla, la invitó a imaginarse distinta, a imaginarse posible. Levantó la vista, se miró otra vez. No vio belleza, no vio fuerza, pero vio algo nuevo, curiosidad. Y esa curiosidad fue suficiente para querer intentarlo, suficiente para preguntarse qué pasaría si se diera una oportunidad, suficiente para que una semilla comenzara a latir dentro de ella. No hizo nada ese día, no cambió nada visible, pero la chispa estaba ahí. Y una chispa, incluso la más pequeña, tiene el poder de quemar un mundo entero para crear uno nuevo. Capítulo 3. Isabela nace en los escombros. La transición, miedo, belleza y el salto sin red. Hay decisiones que no se toman en un día, sino que se van gestando como una tormenta a lo lejos. Primero un viento leve, luego nubes, luego un cielo cargado que ya no puede evitar llover. La transición de Isabela fue así. No comenzó cuando cambió algo por fuera, sino cuando por dentro dejó de mentirse. Al principio era solo una intuición, una frase que aparecía en la mente y que ella se apuraba en espantar. Soy una mujer. La pensaba y sentía un calor en el pecho, una mezcla rara entre alivio y pánico. Era como si por un instante el mundo encajara y luego, rápidamente, se desacomodara otra vez para seguir como antes. Durante mucho tiempo, esa certeza vivió escondida. Isabela la guardaba en el fondo de su mente, junto a todos los no se puede y no debo que había acumulado. Seguía con su vida, trabajo, familia, obligaciones, cuidar de otros. Pero cada noche, cuando apagaba las luces, lo sentía. Había una parte de ella que no estaba siendo nombrada. Una escena marcó un antes y un después. Estaba sentada frente a la computadora, tarde, con la casa en silencio. La luz azul de la pantalla era la única iluminando su rostro. Había caído en un video, luego en otro, luego en un testimonio, luego en un hilo de historias de mujeres trans contando sus vidas. No eran teorías, eran vidas reales. Miraba sus ojos, sus gestos, sus voces temblorosas hablando de miedo y libertad. Isabela sintió un latigazo interno. No eran otras personas solamente. En sus palabras reconocía cosas que jamás había sabido cómo nombrar. La sensación de haber vivido siempre en un papel que no encajaba, el dolor del espejo, la mezcla de culpa y deseo al imaginar una vida distinta. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando una búsqueda más. Pero ella ya no necesitaba buscar nada. La verdad se había levantado desde adentro. Soy como ellas. Y unos segundos después, soy una de ellas. A partir de ese día, la transición dejó de ser un concepto abstracto para transformarse en una posibilidad. No era fácil, no era simple, no era inmediato, pero ya no era impensable. Empezó por detalles. Una prenda que se animaba a usar cuando estaba sola, el cuidado distinto de su piel, una forma más suave de moverse, pequeñas pruebas de que podía acercarse a esa mujer interna sin desmoronarse entera. Cada paso que daba traía consigo placer y temor. Placer de verse un poquito más cerca de la imagen que siempre había sentido dentro. Temor a perder vínculos, a ser juzgada, a quedar completamente sola.
vivía atrapada entre dos miedos: el miedo a ser quien era y el miedo a seguir sin serlo nunca. Pero la vida a veces empuja. Una tarde, después de ducharse, el baño estaba lleno de vapor. El espejo grande sobre el lavabo estaba totalmente empañado, con pequeñas gotas deslizándose hacia abajo. Isabela se miró a través de esa neblina, viendo apenas una silueta confusa. Levantó la mano sin pensarlo demasiado, y con el dedo escribió en el vidrio: Isabela. Las letras se formaron lentas, temblorosas. Al terminar, las observó. El agua comenzó a correr desde ellas, deformándolas un poco, como si el nombre estuviera llorando. Y ahí pasó algo. Se le aflojaron las rodillas. Sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas, por fin, salieron. Lloró en silencio, con la toalla apretada contra el pecho, mirando ese nombre que parecía haber esperado años para aparecer ahí. No era un invento, no era un juego, era una revelación. Soy yo, eso soy yo. En ese instante, algo se acomodó. No era que todos los problemas se resolvieran, era que, por primera vez, estaba dispuesta a caminar hacia sí misma. El miedo no desapareció, pero se volvió distinto. Ya no era un guardián que la mantenía encerrada, sino un compañero silencioso que sabía que iba a tener que seguirla, quisiera o no. Esa noche se durmió agotada, pero con una certeza nueva. La transición no era una idea descabellada, era su camino. Y aunque fuera un salto sin red, prefería lanzarse que seguir viviendo en un personaje que ya no soportaba. Las voces que te hirieron y las que te sostuvieron. Salir de en silencio nunca es un acto inocente. Cada verdad que se pronuncia tiene consecuencias. Cuando Isabela comenzó a presentarse, a mostrarse, a vivir como la mujer que era, el mundo reaccionó. Hubo voces que la hirieron profundamente. A veces eran frases explícitas, a veces pequeños gestos, a veces simples cambios de actitud. Recuerda un día en particular. Había tenido el coraje de arreglarse un poco más femenina, algo tenue, pero significativo para ella. Un delineado suave en los ojos, una ropa que marcaba distinto su figura. Se cruzó con alguien conocido, que la miró de arriba abajo. Se le endureció la expresión y apenas saludó con frialdad. No hizo falta que dijera nada. La desaprobación ya se había clavado como un cuchillo. Otras veces eran comentarios disfrazados de preocupación. ¿No estarás confundida? Pensé en tu familia. ¿Y tu futuro? Preguntas que no buscaban entender, sino frenar. Como si la vida que había llevado hasta entonces hubiera sido cómoda o fácil. Como si no supiera perfectamente el peso de cada paso que estaba dando. Hubo también silencios que dolieron más que cualquier crítica. Personas que simplemente se fueron corriendo un poco. Que ya no escribían, ya no preguntaban, ya no invitaban. Como si su verdad fuera contagiosa, como si la autenticidad fuera una falta grave. Sin embargo, no todo fue rechazo. También hubo voces que aparecieron como sorpresas luminosas en medio del camino. Mensajes suaves diciendo: te apoyo, estoy orgulloso de vos, gracias por confiar en mí. Hola Isabela. Hubo miradas que no se desviaron, abrazos que no pidieron explicaciones, amistades que crecieron desde la honestidad, voces nuevas que llegaron atraídas justamente por esa verdad que tanto miedo le había dado mostrar. Y entre todas esas voces, empezó a crecer una que hasta entonces siempre había dejado para el final, la suya propia. Isabela comenzó a hablarse de otra manera, a veces en voz alta, frente al espejo, a veces en pensamientos susurrados antes de dormir. Empezó a decirse cosas que nunca nadie le había dicho. Estás haciendo algo valiente. Tenés derecho a existir. Tenés derecho a sentirte hermosa. Tenés derecho a estar cansada y aún así seguir. Fue un aprendizaje. Cambiar el tono interno después de años de crítica y culpa no se hace en un día. Había recaídas.
días en que una sola mirada hostil destruía avances enteros. Pero cada vez que caía, esa nueva voz regresaba un poquito más firme, un poquito más maternal, un poquito más compasiva. Llegó un momento en que comprendió algo importante. No iba a poder controlar lo que las demás personas pensaran de ella, pero sí podía elegir qué voz tendría más peso dentro suyo. Y decidió que, aunque le dolieran las voces que la rechazaban, no permitiría que fueran más fuertes que la voz que, por fin, estaba aprendiendo a amarla. La revelación. Ya no sobrevivir, sino vivir. El punto de inflexión no fue una celebración ni una fecha marcada en el calendario. Fue un día sencillo, uno más en la rutina. Levantarse, preparar algo para desayunar, elegir ropa, ir al baño, enfrentarse al espejo. Pero en lo sencillo a veces se esconden los milagros. Isabela se miró esa mañana de una manera distinta. No buscó defectos ni se apresuró a corregir nada. Se quedó quieta, observando sus ojos, su expresión, la forma en que el cabello caía. Había rasgos suaves que antes no veía, pequeños cambios que las hormonas y el tiempo habían traído, gestos femeninos que ya no parecían esfuerzo, sino naturaleza. Sintió algo nuevo. No euforia, no locura, no explosión. Paz. Se dio cuenta de que por primera vez en años no sentía odio por su reflejo. No estaba completamente satisfecha, claro. Había cosas que quería seguir cambiando, caminos que recién comenzaba. Pero ese momento de neutralidad amorosa, de «está bien, soy yo», fue más poderoso que cualquier transformación radical. Más tarde, mientras caminaba hacia el trabajo, respiró hondo y percibió otra cosa. El aire no era solo algo que entraba y salía de sus pulmones. Se sentía bien estar viva. Sentía que ese día tenía sentido por sí mismo, más allá de lo que lograra, más allá de cuánto produjera, más allá de cuántos la aprobaran. Y ahí llegó la revelación. No era solo que había cambiado su apariencia, era que había cambiado el lugar desde donde vivía. Antes, cada día era una especie de maratón de supervivencia. Llegar al final sin colapsar, sin desarmarse, sin decepcionar a nadie. Ahora, por primera vez, sentía que no estaba corriendo para huir, sino caminando hacia algo, hacia su propia vida. Entendió que había cruzado una frontera invisible. Había dejado de vivir como alguien que aguanta, y había empezado a vivir como alguien que elige. Elegía su nombre, elegía su identidad, elegía sus silencios, sus palabras, sus proyectos. Elegía incluso a quién dejar entrar en su corazón. No es que el dolor desapareciera, no es que los problemas se hubieran ido, pero ahora, cuando dolía, sabía por qué valía la pena seguir, porque estaba viviendo como ella misma, porque cada paso era suyo. Esa noche, antes de dormir, se recostó y apoyó una mano sobre el pecho. Sintió el ritmo de su corazón. No era perfecto, ni regular, ni poético, pero era insistente, terco, persistente. «Gracias por seguir», susurró. Y ese gesto, agradecerle a su propio corazón por no haberse rendido, fue la confirmación definitiva. Isabela ya no estaba tratando de sobrevivir a su vida. Estaba por fin viviéndola. Capítulo 4. Isabela, la mujer que se construyó a sí misma. El fuego creativo como refugio. La creatividad llegó a la vida de Isabela antes de que ella misma entendiera que estaba creando algo. Empezó como un pequeño gesto instintivo. Abrir una aplicación, escribir una frase, editar un fragmento de audio, grabar una narración suave. No buscaba perfección, buscaba respirar.
Hubo un momento que marcó el inicio consciente de ese refugio. Era una noche de invierno, fría, silenciosa. Isabela estaba sentada frente a su computadora, envuelta en una manta, con una taza humeante apoyada a su derecha. La casa entera dormía. El mundo parecía suspendido. Y ella, con los auriculares puestos, escuchaba una música suave, un piano que la conmovía hasta los huesos. Alargó la mano y tocó el mouse con los dedos fríos. En la pantalla comenzó a escribir una línea para un video. A veces, el dolor se convierte en arte sin pedir permiso. La frase la dejó quieta. La repitió en voz baja, para sí misma, sintiendo cómo le vibraba en la garganta. Ese fue el instante en que sintió algo físico cambiar dentro de su pecho, como si un músculo que llevaba años contraído se aflojara por fin. De pronto entendió. Crear no era un hobby, era un salvavidas. Y así comenzaron los canales, las narraciones, los cuentos, los audios, las imágenes. No eran proyectos aislados, eran habitaciones nuevas construidas dentro de ella misma. En cada una podía respirar distinto. En una contaba historias de ballet, en otra exploraba su voz suave, en otra escribía sobre fe o ternura. Y lo más sorprendente era que cuanto más creaba, más se encontraba. Una tarde, mientras preparaba un guión, apoyó la mano sobre el teclado y sintió la superficie ligeramente tibia. Esa tibieza, mínima, mundana, la emocionó. Estoy viva, pensó. Estoy creando algo que no existía antes. Y comprendió algo más. Cada video era un pedacito de sí misma que por primera vez se atrevía a mostrar. Cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. Cada narración era un abrazo que se daba sin pedir permiso. La creatividad se volvió un fuego. No un fuego destructivo, sino uno que ilumina. Uno que acompaña. Uno que calienta las manos en noches de frío interno. Isabela encontró en su arte lo que le había faltado en toda su vida anterior. Un espacio donde su sensibilidad no fuera un problema, sino una fuerza. Estoy construyendo un hogar, dijo un día, mientras guardaba un proyecto terminado. Y era verdad. Finalmente estaba construyendo uno para sí misma. El renacer físico, emocional y espiritual. Renacer tiene textura, tiene olor, tiene sonido. Es un proceso que invade todos los sentidos, incluso cuando parece espiritual o abstracto. Para Isabela, su renacer fue también corporal, físico, tangible. No ocurrió en un instante, sino en muchos momentos pequeños que se acumulaban como pétalos caídos. Una mañana se miró las manos mientras se preparaba un desayuno simple. Notó algo distinto en la manera en la que sus dedos sostenían la taza. Una delicadeza, una suavidad, un gesto femenino que no había tenido que imitar. Era natural, era suyo. En otra ocasión, mientras caminaba hacia el trabajo, sintió una brisa fría que le levantó un mechón de pelo. Ese roce helado contra la piel del cuello le produjo una emoción inesperada, felicidad. Era el tipo de detalle mínimo que antes hubiera pasado desapercibido, pero ahora lo sentía como prueba viva de que estaba habitando un cuerpo que, al fin, comenzaba a acompañarla. Físicamente, la transformación no era solo visible, era sensorial. La piel más suave, la respiración más lenta, el peso emocional disminuyendo, las curvas apareciendo con timidez. Isabela comenzó a habitarse, y en esa habitación algo profundo comenzó a sanar. Emocionalmente, experimentaba momentos de claridad que nunca antes había conocido. Se descubría llorando frente a una canción porque, por primera vez, la letra le hablaba a ella. Se descubría sonriendo ante su reflejo porque su rostro transmitía algo suyo, no una máscara. Se descubría tomando decisiones desde el amor propio, no desde el deber. La ansiedad seguía ahí, pero ya no mandaba. Era como una ola que rozaba la orilla sin destruir la playa. Isabela había aprendido a sentirla sin ser arrastrada. Espiritualmente,
algo aún más profundo ocurrió. La fe, esa fe íntima que había llevado durante años sin saber cómo expresarla, comenzó a sentirse más real. Dejó de ser una idea abstracta para volverse una compañía, una guía suave, una voz silenciosa que le decía: seguí, estoy con vos. Esa fe la sostuvo en momentos en los que el miedo volvía, en momentos en que dudaba, en momentos en que el mundo se sentía demasiado grande. Un día, mientras doblaba ropa, sintió un impulso extraño. Levantó una remera y la apretó contra su pecho, como si fuera un gesto maternal hacia sí misma. No lloró, no se quebró, solo respiró, y entendió algo importante. Se estaba tratando con ternura, al fin. La promesa final: elegirse todos los días. La transformación no fue una línea recta, no hubo un punto final, pero hubo algo que sí marcó un antes y un después: la promesa de elegirse, no una vez, no en un día especial, sino todos los días. Un día, al terminar de bañarse, abrió la ventana del baño y dejó que el aire fresco entrara. El vapor salió en forma de una nube suave, y ella se quedó mirando cómo se desvanecía. Estaba envuelta en una toalla, con gotas resbalando por las pantorrillas, el cabello mojado pegado a la espalda. Y ahí, en ese instante tan cotidiano, sintió lo que llevaba años esperando sentir: paz. No euforia, no alegría desbordante. Paz. Se apoyó contra el lavatorio, miró su reflejo en el espejo, todavía un poco empañado, y dijo en voz baja: estoy acá, y me voy a cuidar. No era una declaración dramática, era una promesa íntima, sagrada. Elegirse significaba muchas cosas pequeñas que antes ignoraba: comer a tiempo, descansar, pensar en su futuro, soltar culpas que no le pertenecían, perdonarse cuando retrocedía, ser paciente con los cambios, permitirse belleza, permitirse deseo, permitirse fe. Elegirse era también aceptar que no tenía que demostrar nada para existir. En esa promesa, Isabela encontró una fuerza nueva, una fuerza serena. No era la fuerza de aguantar, era la fuerza de florecer. Cada día que se levantaba y vivía como ella misma, estaba honrando esa promesa. Cada rutina, cada video, cada palabra amable que se dedicaba, cada decisión pequeña que tomaba para su bienestar, era un acto de amor propio. La niña que nunca pudo decir su nombre, la adolescente que vivió en silencio, la adulta que se quebró tantas veces, todas ellas, todas las versiones de ella, se sintieron abrazadas por esa promesa. Isabela no era un renacer momentáneo, era un renacer constante. Y en ese renacer, cada día elegía lo mismo: elegirse, honrarse, vivir. Porque ahora sabía algo que antes jamás se había permitido creer. Ella no estaba destinada a sobrevivir la vida, estaba destinada a vivirla.